En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ustedes. El día de hoy vamos a informar de algo muy importante. Hoy se va a enviar la información respectiva para que el Senado de la República ratifique el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El día de hoy el presidente informa que hoy mismo se enviará la información para la ratificación en el Senado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Es el último trámite que falta y pide se convoque un periodo extraordinario para la aprobación de este tratado. El consejero jurídico Julio Scherer y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, así como la secretaria de Economía Graciela Márquez y el principal negociador Jesús Seade, asistirán al Senado para presentar los documentos. Este acuerdo comercial significará grandes beneficios económicos para el país. Ratificación del TEMEC. El Senado recibirá hoy los documentos para el proceso de ratificación del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. El consejero jurídico Julio Scherer expresó que esta ratificación requiere solo de mayoría simple en el Senado y se muestra optimista para que se abra un proceso extraordinario para dicha ratificación. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirma que ya no hay obstáculos para que este tratado sea una realidad, por lo que considera de especial importancia para México su ratificación. Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería, confía que la ratificación del TEMEC esté completado para julio o agosto, una vez que se completen los procesos correspondientes en cada uno de los países miembros. Los 3 procesos importantes de aprobación para este tratado fueron la reforma laboral, los aranceles del acero y finalmente el apoyo de los presidentes de los 3 países. Impacto del TEMEC. Está muy bien la economía en México. Son buenos los pronósticos, aún con lo expresado ayer por los miembros del Banco de México. Los pronósticos son buenos. Aún con la interpretación del Banco de México y la información, indica que se tiene una economía buena y la moneda ha tenido una aprobación. Con la aprobación del tratado se incrementará la inversión y la creación de empleos, lo que tendrá un impacto favorable en la economía. A pesar de las diferencias en Estados Unidos, confían que sea ratificado. Afortunadamente no es el caso de Canadá, país que se prevé se ratifique sin ningún contratiempo. Las relaciones de los gobiernos de los 3 países son muy buenas, por lo que es inmejorable el ambiente para la aprobación de este tratado. Los productores de tomate mexicano interpusieron un amparo y se continúan las negociaciones para solucionar el problema que provoque ese arancel. No se descarta que se acuda a otras instancias si no se obtiene un buen resultado. Seguridad de legisladores. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado para evitar la violencia. Está derivado del atentado a la senadora Citlali Hernández y afirmó que podría reforzar los filtros de seguridad en la recepción de su correspondencia en Palacio Nacional, aunque afirma que cuenta con un sistema muy seguro y afirma que al presidente lo cuida la gente. Fondo Monetario Internacional. La relación entre el Fondo y México tendría un nuevo enfoque. La reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue buena y subrayó su interés del combate a la corrupción y la austeridad en el gobierno. Se trabaja en una relación con un nuevo enfoque con este organismo. La agenda nacional no se elaborará desde el extranjero como ocurrió en el periodo neoliberal. Incluso los programas de desarrollo de México tenían esa orientación. Por primera vez en más de 30 años se elaboró un programa de desarrollo propio sin considerar sus recomendaciones como las reformas estructurales, sino a partir de la realidad del país. No se tendrá ruptura en la relación con ningún organismo internacional, ni con ningún gobierno del mundo, pero México ejercerá su soberanía en establecer sus políticas, buscando el diálogo y conciencias en el beneficio mutuo. Investigación de Nexium. Uno es dueño de su silencio. No voy a contestarte. Se le cuestiona la posibilidad de que se investigue por la Fiscalía General el caso investigado en la Corte de Nueva York, luego de que se diera a conocer que existen mexicanos involucrados como Emiliano Salinas, la hija del dueño del Reforma y la hija de Vicente Fox, a lo que responde que no debe la investidura presidencial tomar una postura en los procesos legales en los que se ven involucrados familiares de personajes y de políticos en México.
Bueno, ya nos quedamos así porque tengo precisamente una reunión con banqueros, sí, fuera del edificio. Sí, Merrill Lynch. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diaria. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.